Es, el título de esta prédica de hoy es Recuperando el territorio. Y yo me pregunto, ¿qué territorio vamos a recuperar? Claro, tenemos un territorio que tenemos que recuperar porque estamos en los últimos tiempos. Ya no queda poco tiempo aquí en la tierra. El Señor ya viene por su pueblo. Y es necesario que recuperemos territorio. Un territorio que ha perdido la iglesia. Y en el libro de Mateo 24, capítulo 12, vamos a llegar allá para iniciar la lectura. Yo no lo iba a leer entero, pero lo amerita leerlo entero. Mateo 24. Lo vamos a leer entero. Cuando lo tengan con un amén arrancamos. Dice así, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todos esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad de muchos. Se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrán el fin. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Estamos en tiempos finales y estamos mirando algo que se está multiplicando como polilla. Yo y mi esposa a veces hablamos y yo le digo, oye, ¿por qué hay tanta maldad? Y mi esposa me dice, tú no sabes que la gente mala se multiplica como ratones. Fíjese de eso. La gente mala se multiplica como ratones. Usted ve una mujer de Dios con propósito, un hombre de Dios con propósito, y para tener hijos o familia es un problema, y en la Biblia también. Pero fíjese en los impíos, fíjese en la gente mala, en la gente que hace maldad. Como usted ve, ¿cómo se multiplica? Se multiplican como ratones, así yo le digo. Y ese es el plan de las tinieblas. Los hijos son de Dios y Dios lo da, pero el enemigo sabe qué persona tiene propósito en Dios y qué persona no tiene. Ellos saben, porque es que ellos ven en la persona. Usted no sabe que usted tiene propósito, pero el enemigo, aún usted sin ser cristiano, sabe que en usted hay algo que es de Dios. Él lo sabe y usted todavía ni siquiera lo sabe. Por eso es el ataque, por eso se multiplica tanto la maldad, por causa también del pecado en el hombre. ¿Y por qué los hombres se multiplican? Porque realmente Dios quiere que el ser humano se multiplique, pero cuando el pecado entró a nuestra vida, no se está multiplicando el hombre por la bondad, sino se multiplica por la maldad que hay dentro de su corazón. Y la Biblia dice en
Mateo 24, versículo 12, que por multiplicarse la maldad en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Se enfriará porque está en presente. No dice se enfrió, se enfriará. O sea, que va a pasar, está en futuro, va a pasar. Y esa profecía hoy se está cumpliendo. Se están cumpliendo esa profecía. Vemos hoy en la sociedad que hay un nivel de maldad que te dice, pero cuando yo nací, cuando yo me crié, yo no veía tanta muerte. Había muerte, tal vez usted no la veía porque tal vez no tenía acceso a la tecnología como hay hoy en día, pero no era lo mismo. Había respeto, habían valores. Incluso los padres que no eran cristianos tenían valores cristianos para sus hijos. Los padres que no creían no eran cristianos, pero sí sabían que había un Dios. Había una reverencia a Dios, había un temor a Dios. Había, por decirte así, había un respeto a Dios. Cuando tú veías a un cristiano que salía a la calle a predicar, oye, hasta los brujos los respetaban. Que no saben de Dios y que trabajan para el enemigo. Los respetaban hasta los brujos. El más malo del barrio los respetaba. El delincuente peor del barrio los respetaba. Porque entendía que había una persona que estaba con él, que era Dios, y que él estaba trabajando para Dios. Entonces, partiendo de ahí, hoy en día esos valores, no te voy a decir que se perdieron, lo están perdiendo, lo están sembrando, lo están sepultando. La sociedad en la que hoy estamos viviendo está sepultando esos valores. Principios bíblicos lo están sepultando. Valores morales lo están sepultando. Lo que hay ahora mismo en el mundo es un desastre. Es catastrófico lo que está experimentando la humanidad. Y el enemigo sabe lo que estás haciendo, porque él tiene un plan sistemático. O sea, no es que él está tirando las cosas al azar, como lo loco. No, no, no. El enemigo está trabajando en orden. Él trabaja en un orden. Él trabaja en orden. Él es organizado. Él comienza por la familia. Ok, si yo destruyo la familia, si yo distorsiono los valores, si yo me meto por aquí, él va a tener una sociedad, voy a tener entonces como resultado una sociedad distorsionada. Si distorsiono el hogar y la familia, entonces tengo hijos distorsionados, tengo hijos con problemas, tengo una sociedad con problemas, tengo una sociedad sin amor. ¿Producto de qué? Del pecado. Entonces se comienza el ser humano a levantar con una soberbia en su corazón de no tener temor a Dios, porque el pecado lo que hace es que te aleja de Dios. Entonces el enemigo sabe que tú naciste envenenado con el pecado, tú sin culpa porque tú lo heredas, porque es genético, tú lo traes en la sangre porque Adán pecó y por un hombre se metió el pecado a la humanidad. Pero sonríe que por un hombre el pecado sale también de la humanidad, ese se llama Jesucristo. Por ese hombre el pecado salió de la humanidad. Y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, ese pecado que se metió en la sangre de Adán y nos lo traspasaron a nosotros, por ese hombre que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida, que se llama Jesucristo, por él ese pecado sale. Y el enemigo está tomando control en todas las áreas. Está comenzando por los infantes, por los chiquitos. Porque él sabe que para usted sacarle de la mente que Dios es real, para usted sacarle de la mente que usted es un hombre, y para usted sacarle de la mente que usted es una mujer, después que usted es grande, las cosas no son tan fáciles. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños son indefensos. Ellos no tienen raciocinio como lo tiene usted y como lo tengo yo. Ellos lo van a tratar de distorsionar. Y si destruyen la niñez, si destruyen los niños, van a crecer sociedades distorsionadas. Porque eso es lo que necesita la élite que está trabajando en estas cosas. En estas cosas se está moviendo un plan por detrás del telón que no lo vemos, que no podemos darnos cuenta. Pero si usted ora, si usted despierta su espíritu, si usted busca al Señor, usted sus ojos se le van a abrir. Y va a ver más allá. Porque la Biblia te lo dice. Lo que pasa es que hay una parte de la Biblia que por conocimiento lógico, humano, usted no la va a poder entender. Usted tiene que meterse con Dios
Y la Biblia, hay cosas que usted, su espíritu la va a poder discernir, porque no la puede discernir en la carne. Hay cosas que por más que usted estudie, que porque más que usted sea un teólogo y que usted se coma la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted hay cosas que no la va a saber. Hay cosas que solo el espíritu la revela. Hay cosas que solo... ¿Y cómo usted se puede dar cuenta de eso? En el secreto. En el secreto de Dios, sus ojos son abiertos. Su mente es abierta. Su espíritu desciende. Su carne mengua. Y su alma es libre. Pero, ¿qué pasa? Si no cumplimos con ese rol, nos vamos quedando ciegos con la verdad en la mano. Y la maldad está arropando a todos los niveles. Y está tan fuerte lo que está sucediendo hoy en día que el mundo está frío. Nadie siente, nadie padece por nadie. Usted ve a las personas en la calle tirar por ahí y anterior usted iba y ayudaba a un anciano a cruzar la calle. Lo paraba si lo veía, lo saludaba, le hacía el saludo, usted lo respetaba. Pero ahora yo me he fijado que se ven los ancianos en la calle pasando más trabajo que un catre viejo, como dicen en mi país. La gente se olvida de eso, se hace el loco, se hace el desentendido. Es porque el ser humano, el plan del enemigo es crear una sociedad insensible. Si él te insensibiliza, tú no puedes sentir. Ese es uno de los planes de él. Crear una sociedad insensible, jóvenes insensibles, padres insensibles y por último cristiano insensible. Cristiano insensible, porque no podemos sacarnos fuera. Hay cristianos que somos insensibles. Cuando él te logra enfriar, cuando él logra sacarte de comunión, cuando él logra que tú no asistas a la iglesia, cuando él logra que tú no abras la Biblia, cuando él logra que tú no dobles rodillas, cuando él logra que tú no ayunes, aunque sea un mes a la semana, que sea hasta las 12 del mediodía, él comienza a ganar terreno en tu vida y comienza a matarte la sensibilidad que es del Espíritu Santo en tu vida y tú comienzas a quedarte como un pedazo de palo que no siente ni padece, porque es el enemigo, a causa de la maldad, a causa del ataque que está a tu alrededor, pero que tú no lo puedes ver, porque tiene que ser en el espíritu para tú poder ver los ataques del enemigo. Entonces, para tú poder ver el ataque que está a tu alrededor de tu sociedad, de tu familia, de tus hermanos, de tu matrimonio, tú tienes que meterte con Dios, porque Dios lo revela, Dios lo deja saber. Y voy a hacer un cortecito aquí rápido, porque esto es necesario que yo se lo diga. Hace unos días atrás, yo estaba orando y yo me duermo. Y cuando yo me duermo, yo tengo un sueño. Y esa noche yo no me llené de frijoles, no me llené de arroz, no me tiré un pedazo de carne. Esa noche yo creo que tenía hasta hambre. Y yo me sueño con muchos policías, con SWAT, con un equipo de tácticos, militares, y como veo como una cárcel, y como que yo estaba involucrado en ese asunto, digo yo, pero más adelante miro una persona presa, como en una verja, como presa detrás de la verja. Pero me quito de ahí y miro hacia adelante, veo al fondo de la cárcel una persona corriendo a una velocidad tremenda. Usted sabe que en los sueños usted no está sujeto a la materia. En los sueños usted vuela, en los sueños usted se mueve a una velocidad vertiginosa, porque no es usted, es el espíritu. Cuando usted está soñando, usted está en una dimensión espiritual, porque Job dice que de una o dos maneras le habla Dios al hombre, en sueños o en visiones, pero el hombre no entiende. Entonces, no todos los sueños son de Dios. Sueños que son creados por su imaginación, por su mente, por lo que usted vivió en el día pasado, pero hay sueños que son de Dios y son bíblicos porque están ahí. Dios le habla en sueño al hombre. Y yo veo a esa persona corriendo al final de esa cárcel y cuando yo me acerco allá de rápido, no sé cómo llegué allá, pero llegué. Y cuando me acerco, la veo caminando y viene con la silueta de una mujer. Cuando me acerco un poco más, cuando miro la cara, no tenía la cara de una mujer, tenía la cara de un demonio, de una bruja. Y yo, ay padre, eché para atrás de una vez. Cuando yo eché para atrás, claro, eché para atrás, no sé, en defensa, eché para atrás
Y cuando eché para atrás, se apareció detrás de mí una viejita, como con 100 años, y sacó una cosita de la negra. Y cuando comenzó a tirarle para allá a la mujer, yo no me veía que le daba en los brazos. Y ella se movía así, se movía aquí, se movía, como no era un ser humano, se movía para todos los lados, hasta que la viejita la detuvo. ¿Quién será esa viejita? Muchas veces nuestra mente asimila y ve cosas como lo interpreta como hombre o como mujer, pero muchas veces son ángeles de Dios que están ahí cuidándote y que están luchando. Lo que pasa es que nuestra alma lo interpreta como seres humanos. Y, ok, le digo a mi esposa, ¿qué pasó? Eso le dije en la mañana. Ok, me voy a trabajar a las 12, me escribe mi sobrino y me dice, mira, el cuñado tuyo está preso. Y yo, ¿qué pasó? Preso. La hermana lo metió preso. Mi hermana lo metió preso. Un lío ahí. Se armó un liazo ahí adentro y lo metió preso. Pero ¿qué pasa? A las 4 de la mañana de que tuve ese sueño, yo me tiré de rodillas, intercedí a orar porque no sé qué es lo que está moviendo. A las 12 del mediodía el hombre estaba preso. Que mi sobrina se iba a matar si se iba. A veces Dios está librando una guerra, pero tú eres que tiene que pelear esa guerra. Dios te dio la salvación, pero hay cosas que tú tienes que pelearla en el mundo espiritual. Hay cosas que, y Dios te muestra esas cosas para que tú intercedas, para que tú te metas, porque en la oración hay poder, en la oración hay libertad. El enemigo tiene sus planes, pero los hijos de Dios son más que vencedores. ¿Y qué pasa? Cuando la iglesia, para gloria y honra del Señor, me quito yo, la gloria se la doy al Señor siempre, porque no somos nada, Él lo es todo. Nosotros simplemente somos uno de los viles y de los menospreciados que Dios escogió. ¿Y qué pasa si decimos así? Si usted se va a comer una comida, se va a comer unos tacos, unos burritos, un chivo, no sé qué cosa por ahí, una pupusa, y se la ponen en las manos, en el plato, y esa comida baja sobre 30 grados. La temperatura para usted comerse tiene que estar por lo menos en 30 grados porque esté bien calentita. Si baja de 30 grados, se pone en 20, 10, 5 por ahí. ¿Qué va a pasar con esa comida? Esa comida comienza a perder su sabor, comienza a perder su integridad, comienza a perder esa textura que usted siente cuando la comida está caliente. Y si ese ejemplo pasa con la comida, ¿qué pasa cuando el mundo... ¿Qué pasará con nosotros si nosotros somos la sal de la tierra? ¿Qué pasará con el mundo? Como dice Mateo 5:13, que dice, vosotros sois la sal del mundo, si la sal se desvanece, ¿con qué será salado? O sea, yo digo esto porque si nosotros somos la iglesia, y si nosotros, la sal que hay en nosotros, el sazón que hay en nosotros, es para sazonar esta humanidad con el evangelio. Y si ese sazón que hay en nosotros se pierde, ¿qué va a pasar entonces con la humanidad? No la vamos a poder alcanzar, no vamos a poder completar el propósito que Dios así ha dicho de nosotros. Y como nosotros estamos viviendo en un mundo insensible, la cosa se ha puesto muy fuerte, que a la iglesia también la ha penetrado. La iglesia ha penetrado en muchos ámbitos, y para no meterme muy lejos por ahí, porque si no, no voy a terminar. Hay muchas personas insensibles dentro del pueblo del Señor. Y es triste porque cuando tú ves un pueblo insensible ante la presencia de Dios, cuando tú ves un pueblo insensible, no tiene reverencia a Dios, no le tiene temor a Dios, no piensa 2 veces en hacer una cosa y hacer la otra, no, olvídate de eso. Pero cuando tú ves un pueblo con temor de Dios, si falló ante Dios, el pueblo dice, no, Señor, perdóname, yo fallé, me humillo delante de ti. Ese pueblo va a crecer en victoria. Pero si tú ves el pueblo que está insensible, es el pueblo que puede ver al hermano pasando 1000 precariedades y no le pregunta, no se preocupa, no lo llama, no se interesa como está el hermano. Ya ahí se está creando una insensibilidad. Cosa que esa insensibilidad es producto del pecado, de la maldad que está provocando el enemigo. Porque dice, porque por multiplicarse la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. O sea, también la iglesia se enfría. La iglesia se va a enfriar porque es el primero que quiere atacar a la iglesia. Porque el único quien contrarresta a la iglesia, al enemigo es la iglesia.
El único que le da palo al enemigo es la iglesia, siempre y cuando la iglesia te metía debajo del hueco de la mano de Dios. Pero todo lo que quiere crear es una sociedad insensible. Un cristiano insensible también a la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se puede estar moviendo ahí. Olvídate, te da trepito. No, eso es reverencia, hay que tener reverencia. Muchas veces no es el Espíritu Santo, muchas veces es el enemigo. Pero para eso hay que tener uno discernimiento, pedirle a Dios que le dé discernimiento para saber cuándo es el enemigo y cuándo es Dios. Eso es sencillo. Busca al Señor. Y es tiempo de que la iglesia camine conforme a lo que Dios dijo de ella. Es tiempo que la iglesia se meta en la intimidad con el Señor. Cuando la iglesia se mete en intimidad con el Señor, algo sucede. La iglesia cambia sociedades, la iglesia cambia personas, la iglesia cambia, transforma, restaura y levanta. La iglesia salva matrimonio. La iglesia sana enfermos. La iglesia es un hospital, pero también es un campo de guerra. La iglesia es un campo de batalla. Pero si usted no se mantiene en ese perímetro, si usted no está en ese perímetro, usted va a ser alcanzado por los dardos del enemigo. La iglesia es un centro de batalla en donde todos tenemos que estar metidos ahí, metido en esa guerra. Y el libro de Efesios nos dice bien claro todo lo que se mueve, todo lo que se está moviendo, porque la iglesia en estos últimos tiempos donde más la iglesia tiene que tomar el toro por los cuernos, la iglesia perdió algo, el territorio. La iglesia perdió el territorio. Jesús nunca perdió el territorio, Jesús está en su territorio, Jesús está a la diestra del Padre, pero la iglesia perdió su posición, perdió el territorio que le pertenece como pueblo de Dios, porque la iglesia es poderosa, pero se ha dejado amedrentar por todo lo que se está moviendo alrededor de ella. A la iglesia en estos últimos tiempos la quieren callar, la iglesia la están silenciando, la iglesia la están cercando con un ataque mediático. A la iglesia le están cerrando el camino, pero no se da cuenta la iglesia la están cercando, porque es que el enemigo sabe que con la iglesia aquí, con la iglesia prendida, con la iglesia activa, con la iglesia tibia, él hace algo, con la iglesia prendida no puede hacer nada. ¿Qué pasa? Él usa personas que están en los gobiernos, en diferentes posiciones políticas, para crear leyes, porque es el enemigo. El que no es cristiano sabe que está con el enemigo está dentro de él. Para crear leyes que van en contra de los valores humanos, en contra de la iglesia, en contra de los niños. Ya escuché una noticia por ahí que dicen que a los padres los van a meter presos si los niños, si le prohíben a los niños que ellos cambien, usted sabe de lo que estoy hablando, para que se cuide el canal de la iglesia. Si ellos aceptan cambiarse y los padres dicen que no, los padres presos de una vez. En California lo están poniendo ya. Entonces, que eso es un ataque directo a los niños. Pero el trabajo de la iglesia es contrarrestar esos ataques, esos dardos. Y sí, la iglesia lo puede hacer, pero la iglesia tiene que conquistar ese territorio. ¿Cómo? Eso está bien fácil. Está fácil. Si usted se va al libro de Timoteo, en el capítulo 2 de Timoteo, del capítulo 1 al 6, dice que le dice Pablo a Timoteo: por lo tanto, aviva el fuego, aviva el don de Dios que se te ha dado por imposición de mano. Y la iglesia tiene que avivar el don del Espíritu Santo que está en ella, porque todo el que acepta a Cristo tiene el don del Espíritu, tiene el Espíritu Santo lo más grande que hay en el universo, lo que creó todo, lo que se paseó en el Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo que creó las aguas, lo que creó los cielos y la tierra, vive dentro de usted.
Esa es la persona del Espíritu Santo. Eso es lo más poderoso que hay. No hay nada más poderoso. Y vive dentro de nosotros. Ahora usted se pregunta, ¿cómo un ser tan poderoso puede vivir dentro de usted? Que nosotros somos un pedazo de carne, una chuleta. ¿Cómo va a vivir dentro de nosotros? Y vive dentro de nosotros. Está ahí adentro. Cuando usted se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, Él se mete de una vez. Él está ahí. Aunque usted no lo sienta algunas veces, porque a veces usted está medio vago, porque no quiere buscar al Señor. Pero Él está ahí. En el momento que usted decida meterse con Dios, Él dice, aquí yo estoy. Aquí estoy contigo. ¿Qué pasa? Que hay que avivar ese don. Y si Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti, es porque si tú no lo avivas, él se apaga. El Espíritu Santo, él es ñoño, él se contrita. Si tú haces cosas y tú no te arrepientes y te apartas de lo que tú estás haciendo mal, él se contrita. Llega un momento que él echa para atrás y cuando echó para atrás se sale de ti, te aleja de ti. Y ahí tú estás suelto en banda. ¿Qué pasa? Hasta que tú no reconoces que tú estás mal delante de Dios, que tú desobedeciste a Dios, el Espíritu Santo no vuelve a su posición de nuevo contigo. Porque Él lo dice, es bíblico. Él dice que no contristéis al Espíritu Santo. Si tú lo contristas, cuando usted contrista a una persona, cuando usted contrista a su esposa, la esposa es lo primero que va a coger un palo, un sartén o algo para tirárselo en la cabeza. Se pone de una vez prendida, pero el Espíritu Santo también es lo mismo, porque Él es una persona. Él no es un fuego. Él es fuego, pero Él no es una energía. Él es una persona omnisciente y omnipresente, que está en cada persona que acepta al Señor y está en cada lugar de la tierra. Y Él lo sabe todo porque es omnisapiente. Entonces, si Él es una persona, significa que tiene sentimiento. Él se contrista, Él se enoja también, porque es una persona, tiene sentimiento. El Espíritu Santo tiene sentimiento, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no dice que se contristara, entonces no tiene sentimiento. Para usted contristarse tiene que haber algún sentimiento. Pues el Espíritu Santo se contrista cuando hacemos las cosas mal delante de Dios. Pero el Señor nos manda es que nos avivemos. Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en nosotros. Pero lo importante es que hay una alternativa para avivar ese fuego. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a las sendas antiguas que caminaron los apóstoles. Porque los apóstoles, cuando no tenían a Jesús, ellos andaban con Jesús, pero no tenían al Espíritu Santo. Jesús tenía al Espíritu Santo, pero ellos no. Eran cobardes cuando se armó el corredero. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ok, maestro, yo contigo voy hasta la muerte. Pero cuando vio los tablazos que le estaban dando al Señor, dice, no, yo no voy hasta la muerte, yo voy a correr. Yo no conozco a ese hombre. Lo negó, 300 veces lo negó. Lo negó. ¿Pero por qué lo negó? Porque el Espíritu Santo no estaba dentro de él. Porque es imposible que una persona que tenga al Espíritu Santo viviendo dentro de él niegue al Señor. Lo niega de la manera en que Pedro negó al Señor. Pedro lo sabía, pero ¿qué sucede cuando Pedro negó al Señor, que el Señor murió, que se fue? Mandó al Espíritu Santo. Y el buen punto ahora es que cuando llegó el Señor se le apareció a Pedro. Antes de mandar al Espíritu Santo, Él se le apareció a Pedro. Y Pedro ya estaba fuera de todo esto. Pedro ya estaba pescando por ahí. Pedro andaba pescando. Pedro andaba corriendo. Pedro se olvidó de lo que Dios le había dicho, de lo que Jesús le había dicho. Ya el Señor murió, ya esto se desbarató. Pedro se mandó y se fue a pescar a la vida antigua que él tenía. Él volvió a la vida antigua de pescador que él tenía. Ya no era pescador de alma, ya volvió a ser pescador de peces. Cuando tú te olvidas de Jesús, cuando tú te olvidas de que Cristo hizo algo en tu vida y te enfría, tú vuelves a hacer lo que tú eras antes. Tú vuelves de nuevo a lo que tú hacías. Vuelves al pecado y vuelves a caminar en desobediencia delante de Dios. Pero como la misericordia de Dios es algo que tú no puedes entender, ni yo tampoco, el Señor se le apareció a Pedro
pescando de nuevo. Dice, Pedro, Pedro, Pedro. Se tiró huyendo de la barca, andaba hasta sin ropa. Se puso la ropa, se ciñó de que él vio que se dio cuenta que era el maestro. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, yo te amo. Cuando le preguntó la tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Si tú me amas, pastorea mi pueblo. Pastorea mi pueblo. Guarda mis ovejas. Busca mis ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos bajaron, subieron al aposento alto, bajaron 120 después de eso. Y esos 120 estaban los hermanos de Jesús que no creían en Jesús. Estaba la María, pero también estaban los hombres, las mujeres. También va para los hombres. Esto también va para los hombres. Habían 120 allá arriba, orando. Y la palabra de Dios dice que ellos estaban unánime, o sea, estaban en lo mismo, en el mismo espíritu. Porque podemos estar toditos juntos en la congregación, pero no estamos unánimes. Puede haber 100 personas en un lugar juntos, pero todos los 100 no pueden. Hay posibilidad de que no estén unánimes o no estén en comunión. Podemos estar todos juntos hablando, pero no estamos en la misma comunión. Usted puede estar hablando, puede estar pensando otra cosa, puede estar haciendo otra cosa, pero ellos estaban unánimes. O sea, estaban pidiendo algo que se les prometió, el Espíritu Santo. Ahí habían 120 orando juntos, porque cuando hay muchas personas dentro de un lugar orando por la misma cosa, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios actúa, porque hay cosas que usted la pide usted solo. Mira, Señor, ayúdame con mi hermana, con mi familia. Mira, esa gente no conocen al Señor, esa gente tan terriblemente mal. Mira este hombre, mira a mi esposo, ayúdalo. Pero ¿qué pasa? Eso es algo personal. Pero cuando la iglesia se reúne, va a conquistar pueblos, ciudades y barrios. ¿Por qué? Son muchas personas. El Señor, aquí está la iglesia reunida. La iglesia está todita orando por una misma causa. Señor, mira el pueblo de la Siria. El pueblo de la Siria está perdido. Hay mucha droga, hay mucho esto. Señor, liberte a este pueblo, sana a este pueblo, alcanza a este pueblo. ¿Qué pasa? Algo sucede. Porque que hay muchas personas unidas, unánimes en el mismo espíritu. ¿Qué pasa? Cuando esos 120 estaban en el lugar alto, pues descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué sucede? Todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hablaron lengua, profetizaron, danzaron, hicieron cosas que tú no lo haces en la carne, sino que tiene que estar en el espíritu para poder hacerla. Pero más adelante, después de eso, Pedro ora por un cojo, el cojo se sana, el cojo se levanta, camina. Pero entonces ya están siguiendo muchedumbre de gente a Pedro. A Pedro le caen atrás, le entran a palo y lo meten preso. Lo azotan y cuando Pedro sale de ahí, Pedro ya no es el mismo hombre cobarde que era, que salió corriendo. No, Pedro ahora comenzó a predicar de a duro. Porque después que ya tú estás lleno del Espíritu Santo, los azotes que tú recibes por Jesús, esos son gozos. Pero cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, Él está dentro de ti. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa, y recibir el Espíritu Santo es otra cosa. Cuando tú aceptas a Cristo, tú recibes al Espíritu Santo. Está dentro del que acepta a Cristo con su boca. El bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te empodera para tú predicar el Evangelio con milagros, señales y prodigios. Y la llenura del Espíritu Santo es cuando tú caminas en el Espíritu. Es cuando eso está aparte de señales, de milagros y de prodigios. Es cuando tú caminas en el Espíritu. Es cuando el hermano habla de ti. Es cuando el vecino habla de ti y tú lo bendices. Es cuando el hermano te mete una galleta y tú miras a la otra y te va por ahí mismo y dice, Señor, perdónalo porque yo sé que tú tienes ángeles que te le puede cortar la cabeza ahora mismo, pero ten misericordia. Yo sé que sí. Ahí tú estás lleno del Espíritu. Tú caminas en el Espíritu cuando tú cuidas tu testimonio. Tú oras en el Espíritu cuando tú te metes en la presencia del Señor y la sientes y dura 4 o 5 horas metido orando, hablando con el Señor, y cuando te despiertas crees que pasaron media hora. Porque está en el Espíritu. Y el Espíritu no se sujeta a la materia. El Espíritu no está sujeto a la materia. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú ves cosas que las personas que caminan en la carne no la pueden ver. Porque es bíblico.
Son cosas bíblicas que tú tienes que escudriñarlas y discernirlas, pedirle a Dios que te dé ese discernimiento. Pero para recibir estas cosas, esto es para favor de la iglesia. Esto es para exaltación de la iglesia, no del hombre. Pero todo esto sucede orando al Señor, buscando al Señor juntos, unánime, porque todas esas cosas son para la iglesia. Eso no es para el enemigo no ha hecho nada. Dios es que lo ha hecho todo. Pero para no dejarlo encerrado, nada más en las cosas negativas, en las cosas bajas y en las cosas débiles que a veces nosotros tenemos como hermanos, como cristianos, como seres humanos, también hay una armadura muy fuerte. Hay una armadura que está en Efesios 6:10, que está a disposición suya. Ahí hay un arsenal terrible, ahí hay un arsenal tremendo. Porque en el libro de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, son contra principados, pero también te dice que toma toda la armadura de Dios. No te dice, toma la armadura de Dios. No, te dice, toma toda la armadura, o sea, que hay un arsenal. Son varias cosas. Una armadura es el cuerpo nada más, pero toda la armadura viene con la espada, viene con el yelmo, viene con los zapatos, viene con otra cosa en la mano. O sea, toda la armadura se complementa de varias cosas. Y cuando te lo traigo al Evangelio, toda la armadura de Dios es la palabra. La palabra es la armadura. La palabra de Dios es una armadura terrible, terrible. Es una armadura. La iglesia tiene que tomarla en la mano, pero tiene que saberla usar, porque Dios no te puede poner las armaduras en tus manos, no te puede armar de esas armaduras, no te puede dotar de esas armas si tú no estás listo. Tú tienes que estar listo para usarlas, porque ya están ahí, pero hay que meterse con Dios, hay que buscar al Señor, hay que humillarse, hay que orar, hay que ayunar. Todas esas son unas armas terribles, que cuando el Señor te da, te capacita con esas armas, tú puedes conquistar lo que hay a tu alrededor. Tú puedes conquistar, ahí vienen las sanidades para la iglesia, vienen las liberaciones para el pueblo del Señor, vienen los rompimientos y vienen las familias que aún no conocen al Señor, porque son armas. Tú estás peleando con espíritus que te hacen la guerra con tu familia, con tu esposa, con tu vecino, en tu trabajo. Te hacen la guerra. Y hay que tomar todas esas armaduras y ponerlas a disposición de la iglesia y del pueblo que necesita de Cristo, que son las almas. Son las almas que están perdidas. Por eso hay que buscar a Dios, hay que ayunar, hay que orar, todo unánime. Hace un tiempo atrás que una cosa me vienen picando a mí, me vienen como cucuyando, me vienen haciéndome, retorciéndome, Dios Señor, y me vienen haciendo cosas. Tú sabes que yo esto lo digo no para gloria mía, ni para que nadie se sienta mal, pero esto lo estoy diciendo porque en mi corazón el Señor ha puesto que yo venga a orar aquí los viernes. Yo no soy el pastor, yo no soy, ni quiero ser pastor. Para ser pastor hay que tener un llamado. Ni tampoco le voy a dar un golpe de estado al pastor. Ni tampoco le voy a dar un golpe de estado al pastor, porque se supone que usted tiene que tener ética y dignidad. Si usted hace las cosas fuera del orden de Dios, usted no va a ser representado por Dios. Si usted hace la cosa fuera del orden de Dios, Dios a usted no lo va a respaldar. Usted va a ser un cabezón que va a estar hablando de la palabra del Señor, pero sin fuerza, sin poder. Porque usted está en desobediencia, porque usted hizo lo incorrecto. Entonces, nosotros decidimos venir a orar aquí. Una, porque se ven las necesidades que hay en el pueblo. Hay personas que necesitan oración, hay gente enferma, hay gente con muchos problemas, hay frialdad. Y esas cosas se rompen cuando tú oras, porque el anatema, los ataques, que tú no lo puedes descifrar con los ojos, lo limpia, lo saca el Señor. Pero me he sentido mal en ese sentido, porque nosotros venimos a orar no para que nos apoyen, no. Es porque también queremos que la iglesia se despierte, que la iglesia se active, que la iglesia coja su rol, que la iglesia se prenda, que ande en candela, que ande en fuego, que cuando se le peguen por ahí, si el otro no está bien con el Señor, o se arregla o hace una cosa. La iglesia, en ese mover fue que la iglesia antigua se movía. La iglesia se movía
Y si tú te fijas en todo tiempo en la Biblia, hay como 500,000 veces donde la Biblia te dice, orad sin cesar, orad, orad los unos por los otros. Cuando Elías estaba en el desierto, Elías oró primero para que no llueva 3 años. Elías volvió a orar de nuevo para que llueva. Pero esta vez no oró una sola vez. Esta oró unas cuantas veces y oró. Y eso te demuestra a ti que tú tienes que ser perseverante en la oración. Porque si no fuera así, Elías de que oró, el siervo de Elías, ve, chequea, ve que está lloviendo allá. No, él le dijo, ora y ve, chequea. No veo nada. Volvió y oró de nuevo, dice la palabra. Yo veo como una nubecita como del tamaño de la palma de la mano mía. Ok, las cosas se están poniendo bien. Volvió y oró de nuevo. Y entonces ve, ok, está lloviendo ya. O sea, hay que ser persistente. No es que Dios no te escuche en el primer instante, desde que tú doblas la rodilla, Dios está ahí pendiente. Dios lo que quiere es ver tu actitud. Porque el enemigo te va a hacer frente, te va a hacer fuerza, te va a jalar, porque estamos en una guerra. Viene el desánimo, viene el cansancio, vienen los problemas. Todas esas son cosas de distracciones para que tú sueltes lo que tú estás haciendo, para que tú te desenfoques y no completes el propósito. Si tú le estás pidiendo a Dios algo, persevera en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Y si Dios se olvidó de eso y Dios no quiere, ok, olvídate de eso tú también, pero primeramente tú hiciste lo que tenías que hacer delante de Dios. Pero Dios sabe lo que es bueno para tu vida y lo que es perjudicial para tu vida. Pero para no seguir con esto mismo, sí, la iglesia se tiene que activar. La iglesia tiene que buscar del Señor. La iglesia tiene que venir a orar junto, unánime. Porque cuando la iglesia se junta, algo sucede. Algo pasa. Yo sé que a veces uno está en trabajo, a veces uno está cansado. A veces tú estás 40 minutos, 50 minutos, 2 horas de la iglesia. A veces no hay dinero para echar gasolina. Eso se entiende. Eso lo sabemos. Pero por encima de cualquier obstáculo en tu vida, busca al Señor. Júntate con tus hermanos, ora, busca al Señor, porque yo digo algo, si nosotros nos juntamos para compartir, que eso está bueno, a mí me gusta compartir, especialmente con el hermano Emilio y el hermano Juan. Si tú te juntas para compartir sanamente con la iglesia, ¿cómo es posible que lleguen 100 personas, 20, 30 personas? ¿Cómo es posible que si hay culto de oración lleguen 3, 4 personas? Eso es algo que tú tienes que escudriñártelo tú en tu corazón y decir, espérate, Señor, yo estoy siendo hipócrita contigo. Porque yo también, yo me he escudriñado muchas veces. Me dijo, Señor, yo fui hipócrita en ese... hablé mentira en ese sentido. Y me analizo yo. Pero tú tienes que analizarte como pueblo de Dios. Y si eres cierto, estamos caminando mal. Estamos caminando mal. Y entonces, ahí es donde tú tienes que ponerte frente y decir, no, vamos a buscar al Señor. Porque allí los hijos míos necesitan levantarse. Los hijos míos se lo está llevando el diablo. Los hijos míos, la familia mía está perdida. Pero ¿qué pasa? Si nada más vienen 2 a la iglesia a orar, toda la guerra de la iglesia va encima de esos 2. Porque es que el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo, ¿usted cree que está jugando? El enemigo no juega a ser diablo, sí que usted no juega a ser cristiano. Métase con Dios, sea cristiano de verdad. Y olvídese que tenemos la victoria. Lo que hay es que no tener miedo. Porque Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si sabemos que tenemos todo eso, sabemos que tenemos esas armas en las manos, a nuestra disposición, debemos levantarnos, debemos activarnos, conquistar. Y hay algo que el Señor nos dice a nosotros. Levántate y resplandece. El Señor no te dice, yo te voy a levantar y te voy a hacer que brille como el sol. No, no, no. Tú te levantas y tú resplandeces, porque el Espíritu Santo se encarga de hacer lo que tú no puedes hacer, pero cuando tú te levantas, tú vas a resplandecer, tú vas a alumbrar este mundo, porque Él dice, levántate y resplandece, oh hija de Sión. Así el pueblo tiene que levantarse, el pueblo tiene luz propia, porque tiene la luz de Cristo viviendo dentro de él, tiene al Espíritu Santo, pero cuando tú decides levantarte, tú brillas. Y este mundo necesita de nosotros, necesita de la iglesia activa, necesita de la iglesia prendida. Yo sé que hay ataque, hay necesidad, hay problemas, pero no hay forma de uno resolver los problemas porque se te salen de las manos. Solo es orando, buscando al Señor, los unos por los otros, todo en la misma comunión. Venimos orando, si el que pueda venir viene, el que no puede venir no viene. Yo tengo compromiso con el Señor de venir a orar todo el tiempo que yo pueda.
aquí voy a estar. Y hay 100,000 iglesias en Gainesville, pero yo vengo para acá. Porque el Señor, yo entendí que aquí me necesita el Señor. Yo entendí que aquí el pueblo necesita. Y Dios también me reveló que aquí que tengo que estar. No puedo salir por ahí, porque el hermano me habla una cosa mala, el hermano no me quiere hablar. No, olvídese del hermano. El hermano también lo usa el enemigo. Porque el enemigo anda metido en todas las iglesias también. Entonces usted tiene que mantenerse en la posición donde Dios lo dejó a usted. Dios le dijo, quédese ahí, quédese ahí. Dios no te ha dicho lo contrario, quédese tranquilo ahí. Ah, Señor, yo me siento mal, ahí no me hablan mucho, y no me saludan, y que allí, que aquí, quédese tranquilo ahí, olvídese de eso. Que fue el Señor que lo dejó ahí. Quédese tranquilo. Hay que madurar, hay que ser maduro. Y yo sé, porque yo también llegué a una iglesia, y también me sentí así, pero después que ya tú comienzas a madurar, ya a ti los dardos del enemigo no te hacen efecto. A los dardos del enemigo, lo que le va a hacer efecto al enemigo son los dardos que tú le vas a mandar a través de la sangre de Cristo. Esos son los que le van a hacer efecto. Y hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, porque esto se está poniendo color de hormiga. Esto se está poniendo que en el libro de Mateo capítulo 24 te dice que es lo que viene para acá, candela, fuego. Y como iglesia, esto no se lo digo para que tengamos miedo. Nosotros somos de Cristo, no hay miedo. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Olvídese. Si el enemigo no tiene miedo, ¿por qué usted tiene que tener miedo? Olvídese de eso. Hay que quemarlo también, porque ya él está condenado. Ya eres un reo de muerte ya. Es un reo, ya está sentenciado. Santo. Señor, reprenda. Ya es un reo, ya el enemigo es un reo. Entonces, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y tenemos el apresto del Evangelio, de la paz. Es cuando Cristo es el centro de tu vida. Esa es otra alma del libro de Efesios. Cuando tú tienes el apresto del Evangelio, cuando Cristo es el centro de tu vida. Cuando llevamos la salvación a las personas, esa es una arma. Cuando nos preocupamos por la salvación de aquellas personas que no te conocen. Y sobre todo el escudo de la fe. El escudo de la fe con lo que tú vas a pagar todos los dardos de Satanás en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida de tu pueblo, en la vida del barrio, en la vida de todos los brujos que andan alrededor de tu pueblo. Tú tienes esas armaduras. Y el escudo de la fe, que eso es tremendo. Porque por la fe se predica el Evangelio. Por la fe, Abraham salió de su pueblo, del pueblo de Ur de los caldeos, y salió de allá por la fe. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Él no conocía a Dios, no sabía quién era Dios. Abraham le servía a los Baales, pero cuando Dios le habló, él entendió que Dios, algo sobrenatural, le habló. Él reaccionó, se fue. Eso es fe. Y por la fe también, después que tenía 80 años, que no tenía hijo, él y Sara, Dios le dio un hijo. Por la fe de nuevo, después que el muchacho crece, Dios le dice, ahora yo quiero que tú me sacrifiques al muchacho ese. Ok. Abraham no titubeó, porque sabía que si Dios le dio a ese muchacho a los 80 años, le podía dar una generación completa, porque fue Dios. Él arrancó para allá. ¿Pero por qué? Por la fe. Para uno poder agradarle a Dios es necesario tener fe, porque sin fe dice la Biblia que es imposible agradarle a Dios. Hay que tener fe en que Él está ahí, hay que tener fe en que Él está con nosotros. Hay que tener fe, aunque usted vea las situaciones más difíciles de su vida, Él tiene el control. Él tiene el control, pero esa es un arma. Si el enemigo te logra sacar a ti, te logra arrebatar esa fe, que es un don del Espíritu Santo, el don de fe. Es un don, es un regalo de Dios a tu vida. Lo que sucede es que hay que, la fe, yo no digo que la fe tú tienes que ejercitarla, pero la fe va cada día a fortalecerse más en tu vida por las pruebas que Dios te permita en tu vida pasar. La fe es viva, la fe es algo vivo en tu vida. Y se levanta y se aumenta de acuerdo a las pruebas que tú tengas. Y la victoria que tú tengas en el Señor, tú vas a depositar más fe en el Señor. Eso es una de las armas, la fe.
la fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle al Señor. Pero a mí se me estaba olvidando algo. Y antes de que se me olvide, en el libro de Hechos, Hechos 4, del capítulo 23, 29 y 31, hay algo que sucedió. Y es que los discípulos, cuando Pedro lo agarraron preso, Pedro salió bajo amenaza. Tú no puedes predicar de Jesús. Ya tú no puedes predicar de Él. Pues entonces, ¿qué pasa? Los hermanos dicen en el libro de Hechos 4, 23, 29 y 31, que ellos oraron a Dios. Ellos oraron y hablaron con Dios. Mira, Señor, sus amenazas. Mira las amenazas que ellos han hecho. Ahora tú, Señor, oraron todos juntos, unánime. Ahora tú, Señor, permítenos que nosotros, concédenos que nosotros prediquemos la palabra y tú vayas extendiendo tu mano, haciendo milagros, señales y prodigios. Y permítenos hablar la palabra con denuedo. Y en ese momento dice, desde que ellos terminaron de orar, la tierra tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Para hablar la palabra de Dios, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que ellos recibieron en el momento que ellos estuvieron orando ahí. La llenura del Espíritu Santo. Inmediatamente, tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a predicar, tú le vas a hablar al compañero de trabajo que está perdido, que está más perdido que el enemigo, tú le vas a hablar. Se mira, busca del Señor. Ahí el Señor te puede tocar, ora por él. Y cuando viene a ver, se sana, si está enfermo, se salva también. Pero esas son cosas que uno se las tiene que pedir al Señor, porque en este mundo la cosa tan difícil, tan dura, tan fuerte, y necesitamos ser fuertes como cristianos. Tenemos que meternos bajo el hueco de la mano del Señor, sobre todo la comunión con el Espíritu Santo, que es importantísima. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú no quieres salir de su presencia, tú quieres estar metido con Él todo el tiempo, metido con Él todo el tiempo. Y Él ya llega un momento que te va a comenzar a hablar, te va a comenzar a hablar y te va a comenzar a hablar. El Señor es obvio que te habla por la palabra, claro, eso lo dejó Él para hablarnos. Pero una pregunta, ¿existía la palabra cuando los apóstoles estaban predicando? No existía la palabra, existía la Torá. Existía la Torá. Existía la Torá. ¿Y quién dirigía a los apóstoles cuando ellos tenían que salir a predicar? Que Jesús se fue y que lo dejó. En el libro de los Hechos te dice claramente quién lo dirigía a ellos. No le debían de poner el libro de los Hechos, tenían que poner el libro del Espíritu Santo. Porque Él es quien se encarga de dirigir a los apóstoles en todo ese trayecto. En todo ese transcurso. La Biblia no existía, porque lo que existía era pergamino. La Biblia estaba escrita en papiro. Entonces, lo que existía eran papiros y libros de la Biblia, de la Torá, en donde no se habla del misterio del Espíritu Santo, se habla del Evangelio, pero no todo el mundo lo podía entender, porque si hubiese sido así no hubieran crucificado a Jesús. Pero había que morir, Jesús tenía que morir obligado. Pero los judíos no entendieron que hablaba de Jesús. Pero los apóstoles, ahora que ellos no tienen la Biblia, que ellos no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que lo guió. Mira, no vaya a predicar allí. Yo no te quiero que vaya a predicar allí. Pablo en un momento estaba orando y dijo, voy a predicar, no me acuerdo si era Macedonia, no me acuerdo en un lugar donde era, pero iba a predicar. Pero en eso, Pablo estaba orando, estaban ayunando. El Espíritu Santo, no, yo no quiero que tú vayas para allá, yo quiero que tú vayas para otro lado. Se fue para otro lado, lo mandó el Espíritu Santo. En la Biblia no le dijo que él iba a ir para otro lado a predicar. Fue el Espíritu Santo que le dijo. Porque es que hay cosas que el Espíritu Santo te la tiene que revelar. Hay cosas que él es que te la tiene que decir. La Biblia te dice todo, porque esa es la profecía y todo lo más seguro que puede existir es la palabra. Pero para algo está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es nuestro ayudador. Él nos va a dejar saber lo que no entendemos, no lo va a dejar saber. Cuando el centurión estaba... Y con esto termino. Cuando el centurión llegó la salvación a su casa, que había una posición que yo vi del centurión. ¿Quién era el centurión? El centurión era un italiano, era un gentil,
era un hombre que estaba perdido. La salvación vino para los judíos, no vino para nosotros. Nosotros pertenecemos a los gentiles. Ese centurión era gentil. La salvación no era de él, pero él creía en Dios porque él estaba junto con los judíos. Él estaba involucrado con los judíos porque en aquel tiempo el pueblo de Dios, Israel, estaba bajo el régimen de Roma, bajo el régimen romano. Y ellos aprendieron, ese centurión aprendió de Dios. ¿Cómo? Tú te das cuenta cuando tú lees en el libro de los Hechos que ese centurión ayunaba. Eso se usaba mucho en la iglesia antigua. Y en la iglesia de ahora, ese centurión oraba. ¿Qué pasa? Ese centurión daba dádiva a la iglesia. Ese centurión daba ofrendas al pueblo del Señor. Él entendía que Dios era real, que Dios existía. Por medio de ese centurión, cuando llegó la salvación al pueblo gentil que somos nosotros, ese centurión estaba haciendo algo que notamos, que si usted se pone a pensar, él no estaba ni en el campo de batalla, él no estaba viendo un partido de béisbol, viendo un partido de fútbol, viendo un partido de baloncesto, él no estaba mirando Netflix, él no estaba involucrado en los asuntos de este mundo, él estaba orando y hablando con el Padre. Entonces llegó el ángel y le dijo, salvación ha llegado a tu casa, porque el Señor ha visto tus ofrendas. Y ahí, por ese gentil, llegó la salvación a nosotros. Por ese hombre llegó la salvación a nosotros. Pero lo importante fue la posición en que se encontró ese hombre cuando llegó esa bendición de parte del Señor, que era la salvación. Él estaba orando porque él creía en Dios, él tenía fe que había un Dios. Entonces, todo se consigue doblando las rodillas al Señor. Cualquier problema que usted tenga se consigue. Si usted tiene poca fe, pídale al Señor que le dé más fe. Como le decía, Señor, le decía el hombre cuando se hizo un milagro, Señor, ayuda a mi poca fe. Ayuda mi poca fe. Porque este es un mundo que está terriblemente atacado por la fuerza del enemigo. Y necesitamos más fe cada día. Necesitamos más del Señor. Necesitamos involucrarnos más en las cosas del Señor para poder soportar. Y ya no vamos para el cielo ya. El Señor viene pronto. El Señor viene. Pero es necesario que estemos listos, que estemos ready para irnos. Que es necesario que tengamos aceite. Es necesario que no estemos como las vírgenes insensatas, sino como las vírgenes prudentes, que dejaron al esposo y no pudieron irse con el esposo porque sus lámparas no tenían aceite y se volvieron a buscar aceite y en eso llegó el esposo, se fueron las que tenían aceite. Es necesario que nos llenemos de aceite. Es necesario que nos llenemos de aceite para ver la gloria del Señor obrando en nuestras vidas. Y después que ya usted ha escuchado todo lo que el Señor tiene para usted, el Señor es verdadero, el Señor es fiel, el Señor es grande, el Señor es misericordioso. Él nos dio al Espíritu Santo para que nosotros seamos salvos. Si usted que está ahí no tiene al Señor, hoy es un momento para que usted diga, yo quiero al Señor Jesús en mi corazón. Ya yo no quiero ser esclavo de Satanás. Ya yo no quiero ser esclavo del enemigo. Yo quiero ser hijo de Dios. Si usted no ha aceptado al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento aceptable, porque usted no sabe si mañana usted va a estar vivo. Y si se fue sin el Señor, se finí, como dicen en mi país. Si se fue con el Señor, se perdió. Hoy es el momento en que Dios ha permitido de que tú escuches su palabra. Tú no sabes si mañana tú vas a tener otra oportunidad. Tú no sabes si mañana tú vas a seguir durmiendo y no abrir los ojos y lo vas a despertar, pero no va a ver al Señor cuando lo despierte. Así que si tú crees que el Señor puede hacer algo en tu vida, solo tú tienes que confesarlo con tu boca. La Biblia dice que con nuestra boca confesamos para perdón de pecado. Hoy es el momento, hoy es el tiempo aceptado. Y si tú quieres aceptar al Señor y no sabes cómo, solo tienes que pasar el frente y decir, yo acepto al Señor, o levantar tu mano donde está y decir, Señor Jesús, yo te acepto como mi único
y suficiente Salvador. Yo te pido que tú me perdones mis pecados, que tú todos los borres, Señor, que tú borres cada cosa mal hecha que yo haya hecho en mi vida, y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tú no lo borres jamás, Señor. Ayúdame a ser fuerte, Señor, y a confiar en ti cada día. En el nombre de Jesús, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por aceptarme, y gracias, Dios, por perdonar mis pecados. Señor, sé fuerte con ellos, Padre. Ayúdalo, Dios. Todo aquel que hizo esta oración es salvo. Todo aquel que hizo esta oración en su corazón es salvo. Todo aquel que no negó a Jesús es salvo. Todo aquel que le pidió perdón a Jesús en esta hora es salvo. Así que sin nada más que decir, vamos a orar para ser despedidos y que el Señor sea sobre su vida y que el Señor ponga una cobertura especial. Voy a orar por ustedes porque ustedes son el pueblo del Señor y son mis hermanos. Si ustedes quieren levantarse, levántense para que ya seamos despedidos, y el que quiera oración nada más tiene que dejárnoslo saber. Padre amado, Señor, amantísimo Padre, Dios de gloria, Señor, estamos en tus manos, Señor. Tú eres el único Dios sobre todas las cosas, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre. No tenemos con qué pagar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Señor, aquí están tus hijos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Glorifícate, Dios, en su vida. Deshace toda obra del mal, Señor. Rompe cadenas, Señor. Derrama sanidad sobre tu pueblo, Señor. Liberta, Señor, al cautivo, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Levanta, Señor, al caído.